A lo largo de este video vamos a analizar, diagnosticar y abordar a un paciente con enfermedad renal crónica, con su respectivo plan nutricional adecuado a sus características individuales. Entre los datos objetivos más relevantes de la historia clínica encontraremos los datos generales, que es un paciente masculino de 57 años con antecedentes heredofamiliares, los cuales son una madre de 80 años con diabetes mellitus tipo 2, un padre finado por complicaciones de la diabetes tipo 2 y dos hermanos portadores también de diabetes tipo 2. Los antecedentes personales no patológicos son que no realiza actividad física de forma regular, alcoholismo de tipo social sin llegar al estado de embriaguez y trabaja como guardia de seguridad. Lo más relevante que indican las manifestaciones clínicas son palidez de tegumentos y cuello con presencia de hiperpigmentación en región posterior y lateral, llamada acatosis nigricans. Al hacer la evaluación dietética podremos observar que su consumo de alimentos de origen animal es de una vez a la semana de carne de res, 3 de pollo, 0 de pescado, 7 de huevo y 5 de leche. Las verduras las consume 4 días a la semana y refiere que pertenece a tomate, calabaza y zanahoria. Las frutas las consume 3 días a la semana y son plátano, manzana y papaya. En cuanto a los cereales, los consume 7 días a la semana, los cuales son tortilla, pan bolillo y arroz. Las leguminosas, específicamente el frijol, lo consume 4 días a la semana. También refiere que consume grasas todos los días y su principal fuente es el aceite de cártamo. Por último, ingiere 1.5 litros de agua al día. Entre los datos objetivos podremos encontrar los antecedentes personales patológicos que indican que padece insuficiencia renal crónica de 1 año de evolución bajo tratamiento de sustitución con diálisis peritoneal. También padece diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada a los 30 años bajo tratamiento con dapaglifosina. Lo que hace este medicamento es promover la glucosuria para disminuir la glicemia en sangre, haciéndolo dependiente del filtrado glomerular. En ocasiones es usado como nefroprotector en aquellos pacientes con diabetes que presentan nefropatía diabética para poder disminuir la toxicidad renal de la hiperglicemia y la hiperfiltración que puedan presentar. Pero esto está contraindicado en pacientes que ya presentan insuficiencia renal porque al ser dependiente de la tasa de filtrado glomerular y la glucosuria, tiene un efecto negativo en su conservación, siendo un factor de riesgo para el deterioro de la función renal, además de que su eficacia se convierte en prácticamente nula. Específicamente, la dapaglifosina solamente está indicada en pacientes con una tasa de filtración glomerular mayor a 60. Además, es importante prestar suma atención a los efectos que puede desencadenar, porque uno de ellos es la cetoacidosis. En el tratamiento farmacológico y suplementos encontraremos que consume 2.000 unidades internacionales de eritropoyetina subcutánea 3 veces por semana, una tableta cada 24 horas de sulfato ferroso, 0.25 microgramos de calcitriol cada 3 días, una tableta al día de calcio efervescente y una tableta al día de bicarbonato de sodio. En la evaluación clínica se encontró una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 130/85 milímetros de mercurio y saturación de oxígeno del 96%. Los datos antropométricos serán interpretados más adelante. Entre los factores de riesgo que fueron identificados, primero tenemos a la diabetes mellitus tipo 2 porque la nefropatía diabética constituye una de las complicaciones más importantes de la diabetes mellitus que puede repercutir en la calidad de vida de los pacientes y en el pronóstico de la enfermedad. La última etapa incluye lo que es la insuficiencia renal, que aparece generalmente después de los 20 años de evolución de la diabetes. Recordemos que la diabetes puede generar daño al glomérulo porque lo esclerosa y se ha demostrado que el control glicémico puede prevenir y reducir el grosor de la membrana basal. Como segundo factor tenemos a los antecedentes heredofamiliares con diabetes tipo 2, incluyendo la madre, padre y hermanos. Y por último, presenta una hipertensión arterial grado 1 según la AJA. Sin embargo, según la JNS8, todavía presenta una prehipertensión con rangos meta para personas con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica menores a 140/90 milímetros de mercurio, por lo cual es importante considerar esto para establecer un control y monitoreo sobre los cambios en la presión arterial y que ésta no siga aumentando.
porque es frecuente que aumente con el tiempo que declina el filtrado glomerular, además de que en la misma enfermedad renal crónica ocurre un desbalance del eje renina-angiotensina-aldosterona. Su tasa de filtrado glomerular da como resultado 13.40 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, clasificándolo de esta manera en el estadio 5, siendo una insuficiencia renal. Y con una albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo indica un aumento grave de la misma, lo clasifica en el estadio A3, por lo que la enfermedad renal de este paciente es clasificada como insuficiencia renal crónica estadio 5 A3. En cuanto a la antropometría de este paciente, podemos encontrar que cuenta con un peso de 93 kilogramos, una talla de 1.70 metros y una circunferencia abdominal de 105 centímetros, lo cual indica riesgo cardiovascular. Entre los índices nutricios que fueron calculados está el IMC, que dio como resultado 32.17, clasificando a este paciente en obesidad grado 1. El índice cintura-talla de 0.61 y el porcentaje de peso ideal de 139.91% también clasifican a este paciente en una obesidad, así como el porcentaje de grasa corporal calculado con la fórmula de Nuremberg, que toma en cuenta el IMC. Como propuesta de otras mediciones antropométricas que se podrían realizar en este paciente, en general serían mediciones que permitan valorar la composición corporal, empezando con la plicometría para evaluar el porcentaje de grasa corporal. A pesar de ya contar con este valor, sería de gran ayuda poder establecer mediciones para así poder tener valores más exactos. La circunferencia braquial para determinar la masa muscular, porque en estos pacientes existe el riesgo de una depresión de la misma. Y por último, un índice de la circunferencia de cadera para calcular el índice de cintura-cadera, para clasificar también el riesgo cardiovascular. Entre los paraclínicos podemos observar que la glucosa, el nitrógeno ureico y la creatinina se encuentran elevados, mientras que la albúmina, el calcio, el pH, el bicarbonato, la hemoglobina y el hematocrito se encuentran disminuidos. Es importante vigilar valores de fósforo porque se encuentran casi en el límite de elevación y el cloro se encuentra casi disminuido. En el examen general de orina se encontró proteinuria y albuminuria con aumento grave, además de un volumen urinario en 24 horas que indica una oliguria. A continuación voy a explicar el porqué de estos valores. Entre los diagnósticos médicos que fueron identificados, primero está la glucosa de 150 miligramos por decilitro, que indicaría lo que es una diabetes descontrolada, pues los rangos meta indican que la glicemia no debería pasar de los 120-140 miligramos por decilitro. Un factor que probablemente contribuya es el tratamiento farmacológico con dapaglifosina, que como mencioné, su efectividad depende de la tasa de filtrado glomerular, y en este paciente ya hay una insuficiencia renal. En consecuencia a la acumulación de toxinas que normalmente serían excretadas por el riñón, las cuales son productos del metabolismo de las proteínas, como el nitrógeno ureico y la creatinina, se encuentran elevados. Asimismo, estas toxinas urémicas crean una resistencia a la insulina, creando alteraciones en el metabolismo de los islotes pancreáticos, contribuyendo aún más a la diabetes tipo 2. También una albúmina de 2.6 miligramos por decilitro que indican una hipoalbuminemia porque está excretándola por orina. También una hipocalcemia por calcio de 8 miligramos por decilitro, pues en la enfermedad renal su absorción disminuye y también reduce la capacidad para poder reabsorberlo. Actualmente se encuentra bajo suplementación con calcio y calcitriol, que puede ser de gran ayuda, incluida la dieta, para poder aumentar los niveles de calcio hasta rangos óptimos. Una razón por la cual también puede disminuir el calcio en sangre es la hipoalbuminemia, porque una parte del calcio se puede unir a la albúmina y como se está excretando en orina puede disminuir el calcio también. Una acidosis por un pH menor a 7.45 y bicarbonato menor a 22 milimoles por litro indica que es importante no seguir favoreciendo la producción de hidrogeniones porque puede favorecer a la disminución en la síntesis de albúmina que ya se encuentra baja, pudiéndola depletar aún más. Con ayuda del tratamiento a base de bicarbonato de sodio y una dieta con baja carga ácida, se espera que estos niveles se puedan normalizar. La hemoglobina y hematocrito bajo nos indican anemia. También el hallazgo clínico en el que se observaba una palidez en los tegumentos, que es un signo característico de la anemia.
La causa de esta anemia es la pérdida de las distintas funciones del riñón a causa de la insuficiencia renal. Y esta anemia puede empeorarse en aquellos pacientes que apenas comienzan su tratamiento de sustitución renal. Por ello es habitual que necesiten dosis de eritropoyetina, aunque su tratamiento farmacológico de sulfato ferroso también nos estaría indicando que cursa con alguna anemia ferropénica. También presenta oliguria, es decir, que está orinando menos de lo que debería. Al no poder orinar, los solutos se mantienen en el cuerpo y aumentan la osmolaridad. Y por último, una hipertensión arterial grado 1 o prehipertensión, que la razón podría ser a causa de la nefropatía diabética. En el diagnóstico nutricional se encontró que presenta obesidad según su IMC, porcentaje de peso ideal, índice cintura-talla y porcentaje de grasa corporal. También un consumo alto de alimentos con alto índice glicémico, como tortilla, arroz y bolillo. También presenta un bajo consumo de carnes, dándole prioridad al huevo y leche como fuentes primarias de origen animal, lo cual no es del todo malo. Sin embargo, es preferible establecer un balance entre las fuentes para que pueda obtener todos los nutrientes que cada alimento brinda. Y por último, presenta un consumo de vegetales altos en potasio como el tomate y calabaza. Sin embargo, esto no supone un riesgo para el paciente del momento porque sus niveles en sangre son adecuados. Simplemente se debe mantener un monitoreo sobre las cantidades a ingerir. Para el tratamiento nutricional decidí calcular las calorías totales basándome en su peso ideal para poder favorecer a que el paciente alcance un peso adecuado a su edad y estatura, tomando como referencia 33 calorías por kilogramo de peso para asegurarme de que su déficit no sea repentino porque podría comprometer su masa muscular. De igual manera, este aporte calórico no está muy alejado a que si calculáramos el requerimiento energético con su peso real, por lo que un aporte calórico en el cual se pueda observar progresivamente la respuesta del paciente ayuda a evitar diferentes complicaciones en el tratamiento. En la distribución otorgué 1.1 gramos de proteína por kilogramo de peso porque es un paciente que a pesar de no realizar ejercicio, sí necesita proteína para evitar la depresión muscular. En los carbohidratos decidí inclinarme hacia rangos menores por su diabetes, aunque claro, el tratamiento también se basa en mejorar la calidad de las fuentes de los mismos, como lo vemos a continuación. Y por último, los lípidos, que fueron el restante de las calorías. En el plan nutricional se le dio prioridad a los alimentos de origen vegetal para poder reducir la carga ácida y utilizando como modelo dietético la dieta mediterránea con el fin de que sea una dieta alta en cereales integrales, antioxidantes y baja en sodio. Además de que en este caso se pudo establecer cierta libertad en cuanto a la elección de alimentos con tal cantidad de electrolitos, porque en su gran mayoría se encuentran en niveles adecuados. Sin embargo, siempre nos inclinaremos a los rangos establecidos por la Kadoki. En el desayuno se prescribieron unos pancakes de amaranto. En cada comida coloqué la cantidad de electrolitos que posee cada alimento para poder tener una noción de su contenido. Se optó por alimentos fácilmente transportables debido a que este paciente se dedica a ser guardia de seguridad. Mantener la simplicidad de los alimentos en este caso es una buena opción. En el snack número 1 fue jícama con fruta y avocado toast, de modo que se trató de incorporar una grasa a estos alimentos con carbohidratos para poder reducir la velocidad con la que aumenta la glicemia. En la comida fue un bowl de pescado, incluyendo zanahoria, aguacate, elote, arroz integral y aceite de oliva. En el snack número 2 fue similar al número 1, pero agregando mantequilla de cacahuate y mantequilla sin sal en lugar de aguacate. Por último, en la cena fue papa rellena y blueberries con almendras para después. La papa rellena fue al horno con cáscara para poder conservar la fibra. Contenía champiñones y aguacate, del cual se podría elaborar un guacamole. Como se puede ver, fue posible no sobrepasar los IDR de todos los electrolitos, incluyendo el calcio, del cual la dieta tenía que cubrir de 300 a 500 miligramos por el uso del suplemento. En cuanto al sodio, se logró no sobrepasar los 2.3 gramos al día, y si tomamos en cuenta el suplemento de bicarbonato de sodio, nos quedarían 2.273 gramos. Pero aún así la dieta solamente cubrió 764 miligramos, dejando libre para los alimentos 1509 miligramos para poder sazonar los alimentos.
por lo que este plan nutricional sí logró seguir los lineamientos que nos indica la KDOQI. La disminución de la capacidad física y las condiciones comórbidas secundarias a los pacientes con enfermedad renal crónica juegan un papel fundamental en la determinación del pronóstico de estos pacientes y sus tasas de supervivencia. Los pacientes en diálisis peritoneal tienen una considerable disminución en la tolerancia al ejercicio, también en la capacidad funcional, la resistencia y la fuerza, además de que sufren una mayor pérdida de masa muscular que los pacientes con insuficiencia renal crónica que no tienen diálisis. Hay investigaciones que demuestran que existe una reducción de la aparición de la fatiga y mejoría en los niveles de función física si incrementamos la actividad física. Entre las recomendaciones de ejercicio, su práctica ha mostrado una mejoría importante de la capacidad funcional y capacidad aeróbica. También el entrenamiento podría mejorar otros aspectos como la presión arterial, mejorando con ello el riesgo cardiovascular y la prevención de la progresión de la enfermedad. También puede inducir lo que es una disminución del IMC y circunferencia de cintura. Ambas variables se han descrito como predictores de riesgo cardiovascular y de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y por último, parámetros como la hemoglobina, contribuyendo a la recuperación de la anemia. La práctica de ejercicio físico realizado de forma rutinaria y a intensidad baja-media ofrece importantes beneficios para estos pacientes. Por ello, debemos fomentar la realización de algún ejercicio aeróbico que incluya el caminar con el fin de mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de morbimortalidad que implica el sedentarismo. El esquema más empleado en estos casos es de 30 minutos al día, de 3 a 5 veces por semana, debiendo adaptar la intensidad y la frecuencia a la tolerabilidad del paciente. Entre las recomendaciones generales incluí primero el agua, tomando en cuenta la fórmula para pacientes con oliguria, donde la superficie corporal resultó en 2.07 metros cuadrados. Las pérdidas insensibles en 24 horas son 828 mililitros. Si sumamos el resultado anterior con su gasto urinario y las pérdidas extrarrenales, da un total de 1.038 mililitros al día. Y si tomamos en cuenta la cantidad de agua total que contiene la dieta, son 638.4 mililitros. Si le restamos a los 1.038 mililitros, da un total de 354.6 mililitros para beber. También se debe vigilar el índice glicémico de los alimentos para no tener picos de hiperglicemia y, de preferencia, combinar carbohidratos con otros macronutrientes como grasas y proteína, con el fin de llegar a rangos meta de glucosa que no sobrepasen los 130 miligramos por decilitro. También está moderar el consumo de sodio para poder establecer un control en la presión arterial. Algunas fuentes de sodio son la sal de mesa, galletas, sal de ajo, embutidos y enlatados. Esta disminución en el consumo de sodio también nos va a ayudar a disminuir la proteinuria y mejorar el curso de la enfermedad, mejorando de esta forma su pronóstico. Por último, la dieta juega un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, además de tener una influencia en la presión arterial y la sensibilidad a insulina. Entonces, los componentes dietéticos que liberan precursores ácidos tras su metabolismo son el fósforo y las proteínas. Por ello, es más conveniente tener en cuenta que algunas fuentes de fósforo y proteína pueden contener carga ácida, como las carnes rojas, incluyendo los embutidos, y puede reducirse mediante el consumo de frutas y verduras, que fue el objetivo de este plan nutricional. En conclusión, es importante establecer un adecuado tratamiento nutricional con su debido monitoreo para poder salvaguardar la vida de este paciente y poder preservar su función renal, a la vez que mejoramos la calidad de vida y con ello distintos parámetros como la presión arterial y la glicemia. Además, la diálisis peritoneal ya supone una carga para el paciente, por lo que es importante estar al tanto de su respuesta para llevar a cabo un seguimiento adecuado sobre el curso de la enfermedad, pues los pacientes bajo diálisis peritoneal tienen riesgo de malnutrición. Entonces, el monitoreo de los aspectos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos de este paciente nos indicarán el estado nutricional que posee en todos los aspectos, puesto que a pesar de que presenta obesidad, esto no es un impedimento para que exista el riesgo de desarrollar deficiencias de ciertos nutrientes. Por último, es importante considerar que el tratamiento debe ser bajo un control multidisciplinario, es decir,
que el tratamiento nutricional, médico, farmacológico y psicológico deben ir de la mano y complementarse entre sí con el fin de mejorar el pronóstico.